Hola, saludos, mi nombre es Verónica Vierma, estudiante de la Escuela de Psicología y mi tema a tratar es el análisis conceptual de las fantasías y teorías sexuales infantiles. Esta investigación tiene como antecedente la investigación del estudio descriptivo de las teorías sexuales infantiles, donde está realizada con la beca de iniciación de UACIT en el año 1992, cuyo propósito fue realizar una recolección y un análisis sistemático de las teorías sexuales infantiles. En dicho proceso de investigación, el esfuerzo estuvo puesto en la sistematicidad, tanto en la recolección como en el análisis, y poder de esta manera actualizar los modelos eficaces. Y donde el objetivo central fue evaluar regularidad, es decir, marcar las modalidades que se repetían a las distintas edades, entre los 2 y 5 años. Las conclusiones nos llevaron a la necesidad de trabajar una discriminación conceptual muy importante, que es la distinción entre fantasías y teorías sexuales infantiles. Quedó pendiente que a partir de las conclusiones obtenidas, la necesidad de trabajar y en su especificidad cada una de estas producciones infantiles. También, si bien varios autores dentro del psicoanálisis se dedicaron al tema, se confundieron muchas veces por identificar los criterios para identificar una fantasía, y los autores que se toman en cuenta son los que se denominan en psicoanálisis, en donde más allá de las fechas completas se considera que son posteriores al freudismo. Fundamentalmente, respecto a los más importantes, que son los de Freud y Lacan. De esta manera, las fantasías no serán consideradas como un producto funcional endógeno del niño, ni como un guión discursivo que se constituye entre la función ni el objeto. Entre las vicisitudes de la función y la estructuración del lenguaje se abre un vasto campo que es de la representación y sus distintas modalidades de articulación que hacen a la constitución del aparato psíquico. Esperemos que los distintos autores que hablan de algunos aspectos que se hacen necesario articular conceptualmente, y por otro lado se dan supuestos teóricos que se mantienen desde el artículo de Freud de 1908, que no han sido cuestionados o cuyo cuestionamiento no se han profundizado, marcando consecuencias importantes para el objeto de estudio. Tal es el caso de las fantasías originarias. Las fantasías sexuales fueron abordadas teniendo en cuenta el despliegue de la capacidad de figuración del aparato psíquico, la articulación entre la figuración discursiva o su configuración como escena de escritura. Se considera que la teoría sexual infantil es teoría como explica una generalización cuando aborda anuncios acerca del propio yo, o cuando permite desplegar intervalos discursivos. Bleicher en el año de 1984 habla sobre que de esta manera serán desplegados distintos, tanto a las fantasías como a las propias modalidades representativas, con sus modos de funcionamiento característicos. La fantasía y la teoría sexual infantil constituyen los primeros enunciados de los niños acerca de la sexualidad, presentando una doble de referencia. Por un lado, la vida funcional de su propia sexualidad infantil, y por otro lo refieren acerca del proceso de elaboración simbólica, donde el propio dicho trabajo psíquico mantiene una elaboración que implica modalidades específicas en funcionamiento de la representación y momentos de estructuración tópica del aparato psíquico. Ninguna de las características que están tomadas de forma aislada no permiten definir ni discriminar una fantasía de una teoría sexual infantil. Esta falta de diferenciación se hace mucho más explícita cuando indagamos en el tema de las fantasías originarias. La investigación de campo, la recopilación de datos para un propósito específico, es un método de recolección de datos cualitativos encaminados a comprender, observar e interactuar con las personas. Cuando los investigadores hablan de estar en el campo, están hablando del lugar de los hechos y participar en la vida cotidiana de las personas que están allí. A veces los investigadores utilizan la etnografía o innovación para referirse a estos métodos para la recolección de datos. El primero es más utilizado, mientras que el segundo es más utilizado en sociología. Podríamos pensar
en esto como lo que distribuye en un sinfín de actividades para la recopilación de datos, donde se participa y generalmente algunas de las personas que observan analizar los documentos, objetos relacionados con el estudio. Por ejemplo, tu cliente puede decirte que tu producto es fácil de usar, pero cuando lo utilizan puede tener algún tipo de dificultad al momento de usarlo. Haciendo una recopilación del mercado puedes descubrir que cualquier tipo de mercado de eficiencia que tu producto o servicio puede tener.